Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en que Creer. Qué alegría encontrarnos un miércoles más por acá. En el día de hoy vamos a estar conversando con uno de los hombres del momento, podríamos decir, ya que, bueno, estamos en el pleno y en el pleno auge de la campaña del plebiscito por la seguridad social, así que vamos a estar hablando con el profesor en filosofía y dirigente sindical Sergio Sommaruga en torno a esta campaña, pero también un poco en el plano de las perspectivas y de las luchas del movimiento sindical y de los movimientos sociales en el porvenir del Uruguay. Así que un gusto tenerte aquí, Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julieta, la verdad que es una alegría estar acá y bueno, compartir algunas reflexiones. Bueno, Sergio, arranquemos por lo principal, ¿no? Se lanzó en el día de hoy la campaña por el plebiscito de la seguridad social. ¿Cuáles son las características de esta etapa y en este segundo tiempo de la campaña por el plebiscito? Bueno, yo creo que estamos en una circunstancia muy compleja, pero en un escenario deseado. Las circunstancias complejas tienen que ver con, bueno, lograr el proceso de generación de masa crítica, de socialización de la información, de producción de elementos que sean útiles para que las personas, a su leal saber y entender, el 27 de octubre con la papeleta del sí acompañen la reforma del artículo 67 de la Constitución con un objetivo superlativo desde el punto de vista civilizatorio, que es consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental en la Constitución de la República y, en observancia de ese principio, establecer 3 derechos cautelares que son de significativa importancia para pensar una reforma integral de la seguridad social para el Uruguay del futuro. Y digo esto con especial énfasis porque esta reforma de la Constitución, si bien incorpora transformaciones estructurales, lo hacen en términos de configuración de puntos de partida, de premisas, de cimientos de los cuales construir una seguridad social humanista, eficiente, amplia y profunda, que tenga que ver con el derecho a la dignidad humana y que por lo tanto reclama ese objetivo, tener un espacio público, un bien público fortalecido y con potencia. Estos 3 derechos cautelares tienen que ver con restituir el derecho a la libertad de las personas, a elegir jubilarse a partir de los 60 años de edad. Y esto, bueno, responde por un lado a un movimiento defensivo ante una confiscación de derechos que hizo el gobierno con su ley de reforma jubilatoria en mayo del 2023, que le impuso a todas las personas nacidas después del año 1977, o sea, trabajadores que están en actividad, 5 años más de trabajo obligatorio para poder acceder a la jubilación, pero con el agravamiento de una segunda confiscación, que esta vez es económica porque se redujo el salario jubilatorio en un 10%, ¿no? Y me explico. Sí. Las personas antes se podían jubilar a partir de los 60 años, si se jubilaban a los 65, extendían el tiempo de trabajo, lograban una jubilación equivalente al 55% de su promedio salarial. Ahora con 65 van a cobrar un 45% de su promedio salarial. Esto es un 10% menos, que es con lo que van a tener que vivir el resto de sus vidas. Entonces, en este aspecto, la reforma jubilatoria fue una enorme transferencia de dinero de la clase trabajadora hacia el sistema financiero, hacia el capital. O sea, es un enorme ajuste fiscal encubierto, ¿no? Y al mismo tiempo, este objetivo también tiene una perspectiva humanizante, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido de la existencia humana. En donde las personas evidentemente somos seres productivos en distintas áreas y esa producción tiene que ver con generar valor para la sociedad. Por lo tanto, es un componente muy relevante en la vida de las sociedades el trabajo. Pero también es cierto que hay una etapa en la vida en las cuales el trabajo se tiene que liberar del empleo. Y me explico. Cuando hacemos una torta para regalar, estamos trabajando, pero no es a cambio de dinero, no lo hacemos como si fuese un empleo. Trabajamos para construir un valor que se transforma en un obsequio para alguien. Lo mismo cuando escribimos, lo mismo cuando hacemos cerámica, lo mismo cuando actuamos, ¿no?
Es decir, se trabaja, pero liberado de los constreñimientos de las reglas del empleo en un sistema capitalista. Y esto es muy importante para la libertad de las personas. Entonces también está ese fundamento existencialista y humanista en este objetivo de recuperar los 60 años como edad mínima para poder elegir a partir de ahí cuándo jubilarse. El otro derecho cautelar tiene que ver ni más ni menos con un componente o un principio de justicia social, ¿no? que responde a una vergüenza nacional, que es que tenemos hoy 308.000 personas, jubilados y pensionistas, ganando como máximo, porque hay personas que ganan menos de esto, 18.800 pesos nominales, o sea que la mano es mucho menos, ¿no? Entonces, todas las personas sabemos que con ese ingreso es imposible sostener una vida mínimamente decorosa, ¿no? Es imposible tener acceso a derechos fundamentales, bienes y servicios, y esto afecta a la libertad, porque no hay libertad sin derechos. La libertad no es una invención de la mente. La libertad no funciona como una idea abstracta. La libertad tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de hacer cosas con las decisiones que tomamos. Y para hacer cosas tenemos que tener derechos. Si yo quiero ir al dentista y no tengo plata para pagar al dentista, no voy a ir al dentista. Si yo tengo necesidad de un techo, pero no tengo el dinero para alquilar o comprar una casa, no voy a tener derecho a tener esa casa, digamos. Entonces, la libertad está asociada a los derechos. Y en una sociedad como la nuestra, el acceso a derechos está vinculado al ingreso económico que se tenga. Por lo tanto, un ingreso económico tan esmirriado, tan paupérrimo, no solo afecta la calidad de vida de 300.000 personas en todo el territorio nacional y los hogares de esas personas, sino que afecta a la libertad, el ejercicio concreto y real de la libertad. Y por último, y termino este largo razonamiento, la eliminación del lucro, ¿no?, de la seguridad social, y esto es consistente con el principio de declarar la seguridad social como un derecho humano. Donde hay derechos humanos no puede haber ámbito para el negocio, porque los derechos humanos se tienen que garantizar para todas y cada una de las personas, independientemente del quintil de ingreso en el que se encuentren, independientemente del poder adquisitivo que tenga su bolsillo. Los derechos humanos son universales y son de acceso garantizado para todas las personas. Entonces, la eliminación de la SAFAP tiene que ver con esto, pero además tiene que ver con dejar atrás, de una vez y para siempre, un modelo que se ha instalado en Uruguay en pleno neoliberalismo, en la etapa de los 90, que tuvo al padre del actual presidente como uno de los decisores, ideólogos, sí, junto con Rodolfo Saldain, de un modelo que nace con la dictadura de Pinochet en Chile, bajo el influjo del pensamiento de la escuela de Chicago y todo el neoliberalismo ultranza, la escuela austríaca, en fin, y la escuela de Chicago, pero que le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Ha sido un modelo muy ineficiente. 7 de cada 10 personas que se han jubilado por el modelo AFAP con más de 25 años de aporte se jubilan con un promedio de 1.800 pesos, ¿no? Una verdadera vergüenza, una verdadera catástrofe desde el punto de vista de la sostenibilidad social, ¿no? Y además es un sistema muy caro, ¿no? Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, cada vez que aportamos a la seguridad social, va a partir de la ley nueva un 5% de nuestros ahorros jubilatorios obligatoriamente a la SAFAP. No hay derecho a elegir, nos imponen obligatoriamente tener que destinar una parte de nuestro ahorro jubilatorio a la FAP, que se queda ni más ni menos que con una quinta parte de ese ahorro que nunca vamos a ver, porque es el cobro de donde sacan la ganancia las AFAP y la aseguradora, que es la que al final del día paga la renta vitalicia, porque esa es otra trampa o otro diseño oculto, vamos a decirle, del sistema, que es que quien paga la renta vitalicia o la jubilación no es la FAP. La FAP hace su negocio y se retira. Quien paga la jubilación después es la aseguradora, que como es deficitaria, esa parte de la cadena es deficitaria, la termina asumiendo el Estado. La única aseguradora que en Uruguay paga la renta vitalicia es el Banco Seguro del Estado. Habiendo una cantidad de aseguradoras privadas, no se meten en esa cadena del sistema porque no solo que no deja margen, sino que lleva pérdida, ¿no? Hasta el 2017 aproximadamente, si no recuerdo mal, tendría que repasar bien el año, pero el Banco Seguro del Estado tenía un acumulado de $100 millones de pérdida por el pago de renta vitalicia. O sea que al final del día es el Estado el que le termina asegurando el negocio a las entidades financieras, las AFAP, que se quedan con un porcentaje de los ahorros de los trabajadores. Entonces, es un sistema que ha sido muy ineficiente, muy caro, además de inseguro,
y es que están las antípodas del BPS, ¿no? El BPS, recordemos que no solo paga jubilaciones y pensiones, sino que paga la licencia médica, paga el seguro de paro, paga la licencia maternal, paga las ayudas extraordinarias para personas en situación de discapacidad, paga las asignaciones familiares para los niños y niñas de los sectores de menos recursos del Uruguay. O sea, cuando se habla del déficit, supuesto déficit del BPS, hay que tomar en cuenta de que el BPS paga todas estas cosas, ¿no? Equinoterapia para niños con autismo, por ejemplo. Exacto. Entonces, las AFAP están las antípodas, ¿no? Las AFAP es el modelo de el sálvese quien pueda. Mientras más plata tengas, mejor te va a ir, y al que tenga menos recursos, menos ingresos, menos ahorros, le va a ir peor, como a 7 de cada 10 que tienen un ingreso mensual por renta vitalicia de 1.800 pesos. Entonces, bueno, esta es una batalla, como decía, compleja, es un escenario deseado, pero es una batalla compleja porque del otro lado de esta iniciativa popular tenemos poderes fácticos con una gran capacidad de fuego, con muchos recursos, con muchas influencias en las esferas más altas del poder, ¿no? Estamos hablando de que, fíjate vos que las AFAP concentran ni más ni menos que una tercera parte del Producto Bruto Interno uruguayo. Son 24.000 millones de dólares que tienen retenidas las AFAP, que proviene de los ahorros de los trabajadores. Y es muchísima plata eso, ¿no? Es muchísima plata que utilizan las AFAP para invertir, muchas veces ayudando a sus amigos para conseguir créditos baratos, como sucede, por ejemplo, con La Tahona, o como sucede, por ejemplo, con Tata, o con otros emprendimientos inmobiliarios para la élite económica que acceden a créditos baratos que provienen del fondo de los trabajadores y que al final del día dejan una rentabilidad que no asegura rentas vitalicias potentes, porque por algo tenemos los pagos que tenemos en términos de jubilaciones por el sistema FAP. Y estas cosas hace mucho tiempo que las dejamos discutir, ¿no? Las hemos como ido naturalizando, las hemos ido aceptando como parte de lo que es normal en el país. Y entonces ahora nos cuesta criticar, ¿no? Nos cuesta problematizar, nos cuesta ver que ahí hay un objeto extraño, ver que hay algo que no funciona, que no es justo, que no está bien, pero lo tenés tan incorporado por no problematizarlo, por no criticarlo, por haberlo sacado de la agenda política del movimiento popular y la izquierda, que ahora parece que es una locura eliminar las AFAP. Entonces ahí también creo que hay un costado, y termino con esto, de autocrítica, ¿no? Porque cuando algo que a todas luces, por lo menos hay mucha evidencia, muchos argumentos, que es un sistema que no es bueno para las grandes mayorías, que no es bueno para la clase trabajadora, que cueste tanto, entender que es un sistema nocivo, es porque lo naturalizamos, ¿no? Y bueno, y ahí hay un problema de alguna manera, por decirlo más técnicamente o conceptualmente, de reproducción ideológica del pensamiento social uruguayo, que en buena medida podemos sostener la tesis de que se ha ido corriendo hacia un paradigma mercadocéntrico y de derecha. Por lo tanto, empezamos a entender como normal y como legítimas cosas que desde una perspectiva humanista, una perspectiva transformadora, no deberían ser admisibles como normales o como aceptables, ¿no? Sí. Yo justamente me das pie para una cosa que quería conversar contigo, que es algo que me llama la atención de cómo se da el debate a nivel público y a nivel de contraposición de ideas, ¿no? Que es algo que luego, antes de venir para acá, buscaba en internet algunos de los argumentos que se usaba cuando el plebiscito de las empresas públicas, que también, que es algo que quiero llevarlo a lo que quería ir a decir ahora, que es que de un lado se tilda de irracional al otro, ¿no? Entonces, en la discusión del plebiscito por las empresas públicas, se sostenía que la globalización iba para un lado, que era sumamente importante que el Uruguay acompañara esos procesos y que si nosotros manteníamos las empresas públicas, íbamos a ir a una debacle económica y que iba a generar una inflación muy grande y que íbamos a ir en contrasentido de a donde se iba a llevar el mundo, ¿no? Entonces, la otra posición en defensa de las empresas públicas era una discusión irracional, ¿no? Tildado de esto está mal, yo tengo la información correcta. Traído al hoy, yo veo que hay un exceso de tecnicismo, tecnocracia, que expulsa del debate a quienes no tengan el conocimiento debido, por ejemplo, de, déficit fiscal, AFAP, etcétera, ¿no? Entonces, reducimos un asunto que es sumamente político, algo técnico que expulsa el debate y, de hecho, hace que la otra parte no tenga razón en absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo ves tú ese clima que se ha generado, ¿no? Y yo me pongo en su lugar y me imagino que debe ser algo de mucha preocupación, porque ustedes también tienen información, tienen razones para estar fomentando esto, ¿no?
Bueno, me voy a recurrir a la caja de herramientas de la filosofía para responderte. Me encanta. Hay una matriz de pensamiento que establece una dicotomía que es de una ortodoxia conservadora muy potente, pero que tiene un registro histórico muy largo, ¿no? Que se trata de la dicotomía o la contradicción entre Ariel y Calibán. Ariel es un libro de Rodó, uno de los más conocidos, José Enrique Rodó, un pensador muy potente de la historia del pensamiento de Uruguay. En ese libro Rodó toma las figuras de Ariel y Calibán inspiradas en La Tempestad de Shakespeare. Y Ariel significa el pensamiento ilustrado, ¿no? el pensamiento civilizado, el control del conocimiento, el que es capaz de alguna manera de tener una elevación por encima del resto. Y Calibán es la torpeza, la brutalidad, el salvajismo, ¿no? Esto está en el pensamiento de Sarmiento también. Es decir, esta matriz de un lado están los que saben y del otro lado están los que tienen que obedecer. Es una matriz típica del pensamiento conservador, ¿no? También se ha reflejado en la dicotomía civilización-barbarie, ¿no? De un lado están los civilizados, los dueños de la verdad, los que viven en el Olimpo del conocimiento, y del otro lado los que solo tienen sus manos y la fuerza de su trabajo para hacer las cosas que no saben que tienen que hacer, pero que los otros les dicen que sí, que es lo correcto, digamos, ¿no? Y esa matriz conservadora ha ido con otros nombres, capaz que ahora no se le llama Ariel y Calibán, porque lamentablemente Rodó se lee poco, Shakespeare menos, o tampoco se lo conoce en términos de civilización o barbarie, pero cuando en el debate público aparece esta cuestión de los plebeyos y los académicos, los que realmente saben y los que a lo sumo y en el mejor de los casos tienen buen corazón y buenas intenciones, pero piensan que saben lo que no saben, que es la peor definición de la ignorancia. Esa matriz está, ¿no? La de la civilización barbarie, la de Ariel y Calibán. Y eso es una forma de no solo subestimar, sino maltratar a la clase trabajadora y al sujeto popular, ¿no? De denostarlo, de colocarlo ontológicamente en un rincón de sometimiento y servidumbre, ¿no? En donde es útil en la medida que sepa obedecer órdenes que no tienen por qué tener el formato de imperativo, sino el formato de la debida obediencia. Y yo creo que, además de que en esta contienda plebiscitaria hay intereses poderosos que no quieren estos cambios, sobre todo porque en el fondo del asunto están los 24.000 millones de dólares que nosotros pretendemos que pasen a la órbita del BPS y por lo tanto fortalecer el bien público como condición de posibilidad para el mejor ejercicio de derechos. Del otro lado del poder financiero saben que esos 24.000 millones de dólares les permiten acceder a una caja para financiar de forma barata todo lo que ellos quieran, que no lo quieren perder. Claro. Entonces, además de que está esa disputa económica, también está esta matriz de los que saben y los que no saben, que además es muy antipolítico esto, porque evidentemente, y acá hay que ser cautos, ¿no? Evidentemente que uno de los procesos civilizatorios más importantes de la humanidad fue cuando el pensamiento racional desplazó el pensamiento mágico, ¿no? Cuando el logos le gana el mito, cuando la capacidad del ser humano de construir conocimiento para explicar el mundo y para intervenir en ese mundo que puede explicar para conseguir objetivos deseados es un salto cualitativo en la historia de la humanidad. Entonces no hay que despreciar el conocimiento técnico, no, claro. Pero el conocimiento técnico nunca tiene fines. El conocimiento técnico a lo sumo son procedimientos, métodos, pero los fines, los para qué, los por qué, los a dónde, no están en el imperio de la técnica, están en el imperio de la política. Entonces cuando entonces hay que prestarle mucha importancia al conocimiento técnico, pero el conocimiento técnico no es neutral tampoco, ¿no? No es absolutamente neutral. Y esto de la epistemología crítica lo explica, digamos. Toda la producción de conocimiento y toda la técnica está atravesada por ideología, ¿no? Por una visión del mundo, por un sistema de creencias sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que tiene que ser y lo que no. Entonces, el conocimiento técnico no está impoluto, digamos. Entonces, cuando se alude al conocimiento técnico como una especie de estatus superior para resolver determinadas controversias, por ejemplo, si la papeleta es una buena cosa o no, en realidad hay una cantidad de supuestos ideológicos y políticos que están detrás de esa matriz técnica que sin desmedro del valor del conocimiento
no resuelven el problema, porque también hay otro conjunto de técnicos que parten de otros supuestos y de otros paradigmas que van a decir lo contrario. Entonces no es que hay técnicos buenos y técnicos malos, claro, o técnicos que saben más o técnicos que saben menos. El problema es que la técnica nunca está disociada de la ideología, de la política, de los valores. No. Es impensable. La historia de la humanidad así lo demuestra. La técnica ha sido fundamental para que los seres humanos diéramos un salto enorme en términos de calidad de vida cuando se descubrió la penicilina, y dio un salto regresivo nunca antes visto cuando utilizó el conocimiento del dominio del átomo para crear bombas de destrucción masiva como las que utilizó Estados Unidos en 1945, el 6 y 9 de agosto, contra la población civil japonesa en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la técnica nunca puede desembarazarse o decir yo no tengo nada que ver con la política o con la ideología. Claro. Y por otra parte, además, cuando se quiere hacer de cuenta que la técnica está disociada de la política, lo que ocurre es que hay una especie de pensamiento único, porque no se puede cuestionar la técnica, porque la técnica está en un estatus superior del conocimiento, superior que la política, superior que la discusión sobre los fines. Y esto es lo que algunos filósofos como Horkheimer hablan de la ciega necesidad. La técnica es una ciega necesidad, no tiene ojos, no ve. Quien ve es la política, y no la política en términos de partidos. La política es la que ve en términos de lo que significa la palabra política originariamente, que es el interés por los asuntos comunes, por la convivencia colectiva, por cómo organizar las relaciones sociales para vivir las personas en comunidad. Y entonces, vuelvo al punto, cuando discutimos sobre seguridad social, es menester tomar en cuenta, y muy en cuenta, el conocimiento técnico, pero el conocimiento técnico tiene que estar subordinado a la discusión sobre los fines. Porque es la discusión de los fines la que tiene, en definitiva, que ver con cómo vivimos y cómo queremos vivir. La técnica siempre tiene que estar... La técnica es un vasallo de la política. Y esto, insisto, no significa desmerecer el valor de la técnica. La técnica es fundamental. Intenté explicarlo claramente con los razonamientos anteriores. No estoy desmereciendo el conocimiento técnico. Lo que sí digo, resumo y sintetizo, es el conocimiento técnico nunca es adyacente a la ideología. La ideología es consustancial al conocimiento técnico, por lo menos como presupuesto. Y el conocimiento técnico es fundamental, pero como condición necesaria para las mejores decisiones políticas. Y además pensaba en esto de, bueno, si hay muchos informes técnicos sobre el asunto, pero sin embargo, cuando se habla de priorizar un sector de la sociedad ante otro, a los hechos está de que hoy en día no hay ningún plebiscito y un 95% de la población bajó su poder adquisitivo de 2019 hasta ahora, solo un 5% aumentó, tanto que de hecho ha modificado las estadísticas de crecimiento, por lo tanto que acumuló ese solo sector, ¿no? Y actualmente tenemos niños pobres y barrios privados y no hay ningún tipo de reforma constitucional, por ejemplo. Entonces es como hasta un poco mezquino querer como contraponer eso, ¿no? Pero yo quería también pensar en una de las cosas que creo que te escuché en tu entrevista en Perspectiva, que mencionabas, ¿no? Que esto me parece fundamental. No es solamente la discusión por el plebiscito, sino que también ustedes lo que traen es el pensar una reforma tributaria, una reforma laboral, repensar justamente nuestro común vivir, digámoslo de alguna manera, en pos de reducir la desigualdad y transformar realmente la sociedad. Eso es lo que me parece interesante, porque creo que lo que ustedes están haciendo, más allá de una lucha puntual, es proponer, pensar otra manera de vivir. ¿Cómo ves tú en esta coyuntura el rol que están jugando en ese sentido? Bueno, voy a ir a tu pregunta, pero antes quiero contestar algo que dijiste al pasar, pero que está en el discurso público y que a nuestro entender es una falacia que es necesario desmontar. Las falacias son muy nocivas porque son efectivas y engañan al pensamiento. Y el pensamiento que le gusta distraerse, las falacias le resultan encantadores cantos de sirena, ¿no? Sí. Pero cuando se dice en el discurso detractor al plebiscito que acá se está eligiendo entre la pobreza de los viejos en medio de la pobreza de los jóvenes, no solo que hay una mezquindad moral tremenda, sino que también hay un ocultamiento de las condiciones de posibilidad que tiene el Uruguay, que no son infinitas, pero que sí son reales, para terminar con las dos pobrezas. Y esto se explica con una discusión concreta, ¿no? Al eliminarse las AFAP,
los 1.400, 1.500, la oscilación es porque va cambiando año a año, se va moviendo, pero la transferencia que hace el Banco de Previsión Social a las AFAP se terminaría. Por lo tanto, esos 1.500 millones de dólares que todos los años el BPS le pasa a las AFAP dejarían de pasar y quedarían dentro de las garantías institucionales del BPS. Con esos 1.500 millones de dólares que aportamos los trabajadores, el BPS tiene, por un lado, para pagar el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, que son 460 millones de dólares, y le sobrarían unos 800, 900 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que durante 15 años, por lo menos, para nosotros son 20, pero vamos a la perspectiva minimalista, 3 periodos de gobiernos que viene, el BPS lograría la autosostenibilidad económica. ¿Qué significa la autosostenibilidad económica? Que durante los 3 periodos de gobiernos próximos, el Ministerio de Economía va a tener que dejar de inyectar anualmente unos 500 millones de dólares, que es lo que necesita el BPS año tras año para terminar de tener la caja completa para pagar todas las prestaciones que paga, ¿no? Jubilaciones, pensiones, licencias maternales, licencia seguro de paro, etc. Por lo tanto, esos 500 millones de dólares por 15 años, año tras año, 500 millones de dólares, van a quedar como ahorro en el Ministerio de Economía porque no les va a tener que inyectar más al Banco de Previsión Social. Y esto lo saben todos, la derecha y los más acérrimos detractores también lo saben. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Que esos 500 millones de dólares se utilicen pura y exclusivamente para aplicar un programa inmediato de erradicación de la pobreza infantil en las adolescencias y en los hogares con mujeres jefa de hogar. Según la UNICEF, ¿no? Según el PIT-CNT, erradicar la pobreza por ingreso en los hogares en donde hay niños pobres son unos 355 millones de dólares. Por lo tanto, el Ministerio de Economía de cualquier gobierno, si el plebiscito se aprueba, va a tener por lo menos por 15 años un presupuesto más que suficiente para implementar este programa de erradicación de pobrezas en las infancias, adolescencias y hogares de jefatura femenina. ¿Esa es una propuesta del PIT-CNT? Sí, está en el documento oficial que se presentó hace un ratito. De modo tal de que ya aprovecho, si bien no era el cerno de tu pregunta, pero aprovecho para hacer este comentario porque me parece importante que la gente y la mayor cantidad de gente lo conozca, independientemente de lo que al final del día decida votar, pero que sepa que es una falacia, que no se sostiene el hecho de que se está eligiendo entre pobrezas, entre erradicar la pobreza en la tercera edad o erradicar la pobreza infantil. Con esta reforma se generan las condiciones de posibilidad para el corto y mediano plazo para implementar la erradicación de los 2 niveles de pobreza en los 2 tramos etarios extremos, en la primera infancia y en la tercera edad. Y esto tiene sí luego que ver con el cerno, con el centro de tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con que este plebiscito, nosotros lo dijimos el 27 de abril, cuando entregamos las firmas en el Parlamento, para habilitar el camino plebiscitario, la consulta popular, que en última instancia y en el fondo, más allá de los 3 puntos de la papeleta y demás, hay una discusión subterránea o un supuesto, algo que está por abajo, que no se ve pero que está, que es la discusión entre derechos y privilegios. Porque aquí vamos a la discusión de si Uruguay tiene las condiciones de posibilidad o no para sostener esta reforma. Y cómo esa discusión impacta en el consenso conservador sobre la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque en definitiva la discusión es, bueno, ¿y quién paga esto? Entonces nosotros decimos, bueno, durante los primeros 15 años se autopaga. Después hay un gasto incremental y eso nosotros no lo ponemos en discusión. ¿Y por qué hay un gasto incremental? Porque las personas al jubilarse solo por BPS van a cobrar más de lo que cobrarían si se jubilan por el AFAP más BPS. Por lo tanto, si van a cobrar más, y todos lo saben, los conservadores y los detractores, no solo hay conservadores en los detractores, pero digamos en el amplio abanico detractor, esto también es una evidencia y ellos lo saben, que la gente va a cobrar más y eso sale más plata. El tema es, ¿Uruguay lo puede hacer o no lo puede hacer? Y ahí está la discusión. Los conservadores que dicen que para financiar ese gasto incremental después del 2040 hay que subir el IVA a un 37%, y hablan de catástrofe y con una imagen terrorista que provoca miedo, ¿no? Que los sueldos van a ser distintos. Exacto. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa aceptar como una realidad inamovible que la matriz tributaria tiene que conservarse tal y como está.
Y cuando uno analiza la matriz tributaria, y me explico, por matriz tributaria analizamos la capacidad que tiene el bien público, el Estado, para legalmente recaudar fondos por el pago de impuestos o tributos. Y ahí es donde tenemos una discusión sobre las condiciones de posibilidad que tiene el Uruguay, ¿no? Porque efectivamente Uruguay es un país muy desigual, menos desigual que los países de la región, porque América Latina es el continente más desigual del mundo, pero es un país muy desigual. Uruguay no es un país pobre, según la UNICEF, es un país de ingresos medios altos, es un país que está empobrecido, donde tenemos 500.000 de trabajadores cobrando 25.000 pesos, donde el 20% de los niños y niñas están por debajo de la línea de la pobreza, donde tenemos 300.000 jubilados y pensionistas cobrando 18.800 pesos nominales por mes, donde tenemos 300.000 trabajadores en actividad en situación de informalidad, y así podría seguir, ¿no? Con indicadores sociológicos que dan cuenta de una parte de la desigualdad. Pero la otra parte, ¿cuál es? La parte pudiente, ¿no? La otra parte es que el 1% de la población más rica del Uruguay, que para ser bien claro se trata de 25.000 personas, esas 25.000 personas concentran la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Ese 1%, si lo analizamos por patrimonio, por riqueza, tiene el 60%. El 1% tiene el 60% de la riqueza patrimonial del Uruguay. Pero si lo analizamos en capacidad de ahorro, en la riqueza financiera, en la plata que está en los bancos, por decirlo rápido y sencillo, el 1% tiene el 80% de la riqueza financiera del país. Entonces, ¿estamos diciendo que hay que expropiar a los ricos? No, estamos diciendo que hay que modernizar el esquema tributario uruguayo para que esa desigualdad, que es sociológica, científicamente constatada, por decirlo así, a los que les gusta hablar del saber, ¿no? Acá los plebeyos alguna cosa también estudiamos, y queremos discutir eso, ¿no? Porque una democracia plena no se construye solo votando. Una democracia plena se construye a partir del acceso a la máxima cantidad de derechos que una sociedad puede proveer en determinado momento de la historia para la prosperidad de las personas y el ejercicio de libertad de las mismas. Entonces, bueno, decimos, ¿quién paga esto? Bueno, hay que hacer una reforma tributaria para modernizar y darle mayor eficacia a la capacidad del Estado de cobrar legítima y legalmente lo que corresponde para financiar este tipo de políticas. Pero al mismo tiempo hay otra cantidad de discusiones para dar en materia de matriz tributaria. Por ejemplo, la fiscalidad robótica. ¿Qué significa la fiscalidad robótica? Bueno, para decirlo claro y rápido, impuesto a los robots, impuesto a las máquinas. Hay una transformación en curso en el mundo de las relaciones laborales, que esto no es nuevo, pero que asume una nueva forma en nuestro momento histórico, que tiene que ver con los algoritmos, la llamada inteligencia artificial y la automatización tecnológica creciente de determinados procesos de trabajo, ¿no? Para ser bien claro, hoy los peajes no hay personas. En los supermercados cada vez hay más máquinas y menos cajeras. Así es. En los ómnibus antes había 2 personas, ahora hay uno solo. Y así se puede ir reproduciendo sectores de la realidad en donde la incorporación tecnológica va desplazando mano de obra. Entonces, cuando hablamos de fiscalía robótica, hablamos de que empiecen a tributar las empresas que hacen de la tecnología un modo de optimizar ganancia, eliminando puestos de trabajo. Pero esto no es una venganza contra las máquinas, no es un neoludismo, digamos, ¿no? Esto es una forma de modernizar la capacidad que tiene la sociedad de conseguir recursos para financiar la vida. Y obviamente que hay otros, hablé de la fiscalidad robótica, pero también hay que encarar en este país la discusión sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal. Fíjate, Julieta, que, y estos son datos de la propia DGI, el IVA, 4 de cada 10 pesos que el Estado podría cobrar en IVA no los cobra. Y 5 de cada 10 pesos que el Estado debería cobrar el IRAE, que es el impuesto a las empresas, no lo cobra. En Uruguay el 51% del IRAE no se paga. Entonces hay una enorme evasión fiscal, y la evasión fiscal es un delito que está imputado, está configurado en el Código Penal. Es decir, no es una actividad lícita esa, ¿no? Es un delito. El Estado está siendo ineficiente en el combate de un delito que, si nosotros lográramos, por ejemplo, si los políticos hicieran lo que tienen que hacer, que en vez de discutir muchas veces trivialidades, empobreciendo a la sociedad, o en los peores casos divulgando todos los días noticias falsas a través de las redes sociales,
hicieran lo que tienen que hacer, que es trabajar para la sociedad de verdad, y combatieran la evasión fiscal, si bajáramos una tercera parte de la evasión fiscal, solo una tercera parte de esta evasión fiscal que yo vengo mencionando, Uruguay tendría 700 millones de dólares de recaudación legal, inclusive sin ninguna modificación tributaria, sin ninguna nueva reforma tributaria, que para nosotros es imprescindible, por lo que decía anteriormente. Pero aún si no hubiera reforma tributaria, solo con aumentar los niveles de eficiencia fiscal y cobrar una tercera parte de los impuestos que hoy se evaden de forma delictiva, el Estado recaudaría 700 millones de dólares. Entonces, cuando dicen hay que subir el IVA para financiar esto, lo que están haciendo es imponiendo un pensamiento único y castigando a la clase trabajadora. O sea, vos querés trabajar hasta los 60, vos querés aumentar las jubilaciones a los más pobres, entonces te voy a castigar con más IVA. ¿Por qué? Porque se normaliza que es imposible cambiar la estructura tributaria del Uruguay. Y que aquello que se dijo de que los que tienen más paguen más se convierta realmente en una política potente que permita redistribuir de una manera más eficiente. Y respecto a la reforma laboral, viste que doy respuestas largas, ¿no? Ese me es encanta. El pecado original que me persigue como la sombra persigue el cuerpo. La reforma laboral tiene que ver con incorporar en la perspectiva estratégica del Uruguay una estrategia nacional de desarrollo que implique revisar la matriz productiva, revisar la matriz de relaciones laborales y revisar el patrón de acumulación. ¿Qué son todas estas palabras raras? Bueno, la matriz productiva tiene que ver con qué producimos. ¿Qué produce el Uruguay? ¿En qué puede agregar valor? ¿Qué cosas se pueden producir que hoy no se están produciendo? ¿Qué condiciones posibles tiene el Uruguay para aumentar la capacidad de generar más valor agregado en la economía, en el proceso de economía real? Ahí hay discusiones muy interesantes que no vamos a abordar hoy, por ejemplo, la transición energética. Pero podemos hacerlo otro día. Después está todo el capítulo vinculado al cambio de matriz de relaciones laborales, ¿no? Es decir, hay relaciones laborales que están muy anacrónicas, ¿no? Muy anacrónicas y que son muy ineficientes. Hoy, más temprano, hablaba de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en la informalidad, o sea, gente que trabaja todos los días para generar su ingreso, pero que está fuera del marco protector de la normativa laboral. No cobra aguinaldo, salario vacacional, no tiene protección por seguro de enfermedad, no tiene jubilación, etc. Hay 330.000 personas en esa circunstancia. Hay 170.000 personas que no tienen trabajo. Entonces, hay que pensar una reforma laboral en clave de un concepto que combine varias cosas. Por un lado, la reducción de la jornada de trabajo. Sabemos que la reducción de jornada de trabajo no necesariamente genera puestos de trabajo, pero sí genera mejores condiciones de vida y más productividad. Por otra parte, hay que incorporar el concepto del trabajo socialmente necesario. Hay un montón de trabajo que la sociedad necesita y que no se hace. El mantenimiento edilicio de las escuelas todos los años. El mantenimiento edilicio de los hospitales. La conservación proactiva de los cursos de agua. Todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, su expansión, su desarrollo. Hay una cantidad de trabajo que la sociedad necesita, por eso es socialmente necesario, pero que no es rentable desde el punto de vista de las lógicas de mercado. Entonces, incorporar la idea de trabajo socialmente necesario en una reforma laboral implica que el Estado tenga la capacidad de financiar ese trabajo socialmente necesario. Para que el Estado pueda financiar ese trabajo socialmente necesario, tiene que tener más capacidad de producir valor y de apropiarse de ese valor para redistribuirlo de modo tal de generar ondas expansivas civilizatorias que tienen que ver con asegurarle el derecho del trabajo a quienes hoy, de forma irrefutable, el capitalismo y las políticas públicas no logran resolver, porque por algo tenemos la realidad que tenemos. Entonces, reforma laboral y reforma tributaria deberían ser los jinetes con los que cabalgue la futura reforma de la seguridad social. Bueno, Sergio, estamos entrando en el último bloque, digamos, del programa, y yo no quería no preguntarte, porque este programa se llama Perspectivas y estamos en un momento crucial, ¿no?, del Uruguay. Podríamos decirlo como un cambio de etapa, porque venimos de 5 años de herrerismo, de conservadurismo, y se están reconfigurando
lo que vendrían a ser las nuevas gestiones del Estado uruguayo, pero a su vez, a nivel político, han habido cambios de ideas, de correlaciones de fuerza. Bueno, quería primero hacerte una pregunta más global de cómo analizás vos la coyuntura y también un poco más puntual del rol del movimiento sindical en este entramado, donde también, mirándolo más a nivel de escala internacional, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con lo colectivo, han sido un poco el enemigo interno a combatir de los gobiernos conservadores, ¿no? Entonces, como desde esa dificultad donde lo colectivo no está teniendo mucha cabida en la construcción neoliberal social que estamos viviendo, cómo poder pensar estratégicamente el enfrentamiento a esto para, iba a decir una alternativa, pero me parece que no tendríamos que pensar en algo que se alterna, sino algo que lo sustituya, ¿no? Esta forma de convivir. Un poco por ahí. Hay un principio del existencialismo materialista, digamos, como pensamiento filosófico, que dice con toda claridad que la conciencia no precede a la existencia. Primero vivimos, luego pensamos, digamos, para decirlo de forma sencilla. Pero no alcanza con eso. ¿Por qué digo que no alcanza? Porque evidentemente que hemos venido atravesando una política de enorme retroceso, ¿no? Retroceso en materia de derechos, retrocesos en materia de redistribución, retrocesos en materia de libertades, retrocesos en materia cultural. O sea, los indicadores son contundentes, ¿no? Retrocesos en materia de transparencia, de cómo se usa el Estado, ¿no? Casos de corrupción, nepotismo, empobrecimiento, 40 meses consecutivos de pérdida salarial, que trajo aparejado la caída también de las jubilaciones, del valor de las jubilaciones y las pensiones. Un déficit de vivienda que prometieron 50.000 viviendas y no llegaron ni a una décima parte. Es decir, hay un conjunto muy potente de cambios muy regresivos, una reforma educativa que no ha resuelto ningún problema, sino que los ha agravado, además con recortes presupuestales, además con persecución a los docentes, usando la libertad de cátedra en términos absolutamente desnaturalizados, tergiversando la libertad de cátedra para utilizar la laicidad, para utilizarla como un látigo censurador, ¿no? Entonces, ha sido muy potente el proceso de deterioro. Sin embargo, esa existencia no se transforma rápidamente en conciencia. La conciencia hay que disputarla, el sentido de las cosas hay que disputarlo. Y ahí es donde creo que tenemos que pensar por qué nos cuesta tanto como pueblo, como sociedad, darnos cuenta que este camino no sirve. Y sin embargo, no está tan claro eso. O sea, es claro que hay un agotamiento de un ciclo político. Lo que no está tan claro, me parece a mí, es que el pensamiento conservador y mercadocéntrico dejó de ser una alternativa real y una alternativa, una hoja de ruta que está presente en la sociedad uruguaya. O sea, no es como que aprendimos, no, ya por este lado no podemos ir nunca más. Que se agote el ciclo político no significa que la perspectiva discursiva del mercadocentrismo y la derecha no tenga potencia. Tiene una enorme potencia, tanta potencia tiene que ha transversalizado las fronteras partidarias. Tal cual. Entonces ahí creo que tenemos un desafío inminente que solo se resuelve con pensamiento crítico y con prácticas transformadoras. No es solamente encerrarse a pensar la alquimia política que nos libere del naufragio, hay que también construir poder popular. Y para construir poder popular hay que estar inserto en las organizaciones, construyendo colectivos, generando confianza en las fuerzas propias, produciendo perspectiva programática, generando capacidades colectivas para instituir cambios, como lo que estamos tratando de hacer con esta reforma constitucional. La reforma constitucional, y vuelvo al principio, de alguna manera es la rebelión de los plebeyos, ¿no? De alguna manera tiene que ver con esto de desafiar el horizonte de expectativa limitado que nos coloca el paradigma mercadocéntrico. La papeleta podrá tener alguna deficiencia en cómo está redactada, habrá algún punto que necesitará de una reglamentación, pero esas son discusiones no menores, pero son secundarias, son realmente secundarias. Cuando se nos dice el punto 6, que equipara jubilación, está mal escrito, eso claro. se soluciona muy fácil, con una ley unificadora de aportes, o sea, no es el fin del mundo. El problema no está ahí, por más que haya una cuestión para resolver. El problema está en si entendemos legítima la capacidad de los pueblos de instituir la perspectiva programática y de cambios que quiere para lograr vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. ¿Y quién es el sujeto político para hacer esos cambios o para promover esos cambios? Bueno, a nuestro entender y en función de mi pensamiento,
de lo que yo pienso, digamos. El movimiento popular, que es la clase trabajadora socialmente organizada, es quien tiene que jugar ese rol, y particularmente el movimiento sindical, porque son las trabajadoras y los trabajadores organizados, mujeres y hombres, los que en la diversidad de su trabajo, sea en el ámbito público, en el privado, sea en la economía primaria, en la economía secundaria, en la economía terciaria, son los que producen valor. Y los que producen valor son los que hacen posible la vida. El mundo puede existir sin banqueros, sin especuladores, sin achotistas. El mundo no puede existir sin maestras, sin agricultores, sin mecánicos, sin médicos. El mundo depende de los trabajadores. Y además, esto del sujeto político y también del movimiento popular, pensaba también en esta noción de un bloque social igualitario, ¿no? Que responde un poco con, si analizamos la historia de nuestro país, puede tener que ver con lo que era el legado artiguista, con lo que era el legado del vallismo, bueno, también con la fundación de la CNT, digamos, la unificación, ¿no? Y todo un montón de cuestiones históricas que podemos seguir mencionando, que si uno hace como un hilo histórico, como también encauzar eso en la responsabilidad histórica del hoy, ¿no? ¿Vos ves que hay una posibilidad de volver a retomar esas tradiciones y poder reconfigurar ese bloque social igualitario en pos de esta construcción? Gramsci decía que hay que vivir la vida con el pesimismo y la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. Yo creo que es necesario y que hay que trabajar mucho para reincorporar la idea de la igualdad, que es en definitiva ese legado, que tiene en común todo eso que vos nombraste, la clase trabajadora, el vallismo primigenio, el ideario social artiguista. Tienen muchas diferencias, muchísimas, sin duda. Pero hay algo que es un hilo conductor que uno sí puede rastrear, que es el ideario de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, eso está ahí. Yo creo que tenemos un desafío enorme porque hay que recuperar esa sensación de que podemos cambiar el mundo, aunque sepamos que es muy difícil. Y vivir la vida en esa clave es lo único que nos puede, es lo único que puede hacer que el optimismo y la voluntad le gane al pesimismo de la inteligencia. Y capaz que una penúltima o última pregunta, que es, algo que también, yendo un poco más al hoy también, esta tensión que se genera entre la izquierda oficial, por así decirlo, y los intereses de PIT-CNT. ¿Cómo ves vos estas discusiones que se dan en el ámbito de lo público? ¿Te parece que son bienvenidas esas tensiones? ¿Cómo te parece que se están canalizando en este momento? Yo creo que hay poca... Perdón, y en esto de que para la derecha siempre existía el FAPIT, ¿no? Sí, es una discusión de menor calado, o sea, ha tenido eficiencia de marketing para la burbuja que del sesgo, ¿no? O sea, a los que creen eso, les gusta eso, es el pegotín favorito. No es una idea potente en términos que explique las cosas, es más, el plebiscito mismo resquebraja esta idea del FAPIT, la idea del plebiscito la resquebraja, ¿no? O sea, no. Pero hay una matriz de eso, ¿no? Sí. Cuando se dice que si gana el Frente Amplio, las políticas educativas la va a manejar FENAPES, por ejemplo. Bueno, esas pero cosas. Lo que pasa es que, claro, eso es un eslogan realmente, es un eslogan, ¿no? Los sindicatos de la educación han bregado históricamente por la autonomía del gobierno. Pasaron 15 años Frente Amplio y no hubo ni autonomía ni cogobierno. Entonces, que hay puntos de contacto, por supuesto que los hay, porque el movimiento sindical con quien tiene más cercanía es con las ideas progresistas, pero esa cercanía está en tensión, y está en una tensión que no es necesariamente negativa. No hay que demonizar esa tensión, porque el movimiento sindical tiene independencia de clase. El movimiento sindical históricamente no representa a toda la sociedad, representa a la parte mayoritaria de la sociedad, que es la clase trabajadora y las grandes mayorías. Pero la sociedad no solo se compone de la clase trabajadora y las grandes mayorías. Hay otros sectores, hay otros cortes, otras transversalidades también. Entonces, el movimiento sindical lo que tiene que aportar en un proceso social histórico de cambios es su rol, su identidad, pensar la sociedad en la perspectiva de los trabajadores, para que aquella cuestión de la primera internacional algún día se haga realidad, ¿no? No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos, o sea, la sociedad de la igualdad.
Y el progresismo tiene otro marco de representación y tiene otras contradicciones internas y juega otro rol. El rol que tiene que jugar el movimiento sindical es ser impulsor de los cambios desde su perspectiva, que es la que, a mi entender, sin arrogarnos nada, más que lo que otros puedan reclamar para sí también, tiene la función histórica de luchar por la igualdad, por la supresión, por la superación de la contradicción más infame de la historia de la humanidad, que es la del hombre lobo del hombre, dijera Hobbes, ¿no? Es decir, superar las relaciones de explotación, ¿no? Del hombre explotando al hombre, de la explotación del hombre por el hombre. Condición necesaria para que dijera Julio Cortázar, la humanidad sea realmente humanitaria, ¿no? El día que dejemos atrás la explotación del hombre por el hombre, la humanidad merecerá auténticamente tener su nombre. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido un placer contar contigo. Aquí vas a estar bienvenido siempre. Creo que nos quedaron varios temas para hablar. Así que nada, siempre le pregunto a mis invitados antes de que se vayan si tienen algo que les hubiera gustado decir o que se hayan olvidado de decir, ay, me quedó esto por decir antes de terminar. No. Siempre quedan cosas para decir, pero cuando se dicen cosas que son satisfactorias con lo que uno piensa, ya es suficiente. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, que vamos a estar hablando en torno a las Fuerzas Armadas y su rol estratégico para la izquierda con Luis Puig y alguien que quizás conocen, que es Gerardo Núñez. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas, acá donde siempre, en Caras y Caretas TV.